te dije adiós. 2 de la tarde con 9 minutos y ya estamos aquí en esta ciudad con calorcito y en nuestra cabina muy bien acompañados. Hoy estamos entonces con Lucho Muecay. Él es productor, director artístico, gestor cultural, coreógrafo, bailarín, actor y una gran persona. Lucho, hoy te tengo como acompañante en esta cabina porque no vienes solamente a hablarnos del proyecto que tienes ya esta semana, sino también me gustaría conocer más sobre el reconocimiento que te hicieron el 9 de octubre. Bienvenido. Clarita, como te dije antes fuera de micrófono, cuando te vi entrar, cuando yo tengo una entrevista contigo y la tenemos programada, me levanto pensando en eso porque es tan agradable hablar contigo y es tan agradable saber que hay espacios radiales y periodistas que le abren espacio amplio a la cultura. Sí, entonces eso se recibe siempre de buen agrado. Es tan enriquecedor tener estas conversaciones sí, y personajes como tú que nos aportan, y nos pasa siempre, ¿no? Que vamos a hablar sobre una obra tuya y de repente hablamos de la obra y de otras cosas más. Entonces yo hoy quisiera igual comenzar, porque para quienes tienen redes sociales y de repente siguieron tus redes o siguen las redes de la alcaldía, se dieron cuenta, y de Sarao, que tú recibiste este reconocimiento, pero me gustaría que comenzáramos contándome. Por supuesto también tienes otros reconocimientos en tu historia que también te lo voy a preguntar, pero ¿qué tal si escuchamos el audio de ese reconocimiento de ese día y arrancamos nuestra conversación poniéndote el foco a ti? Bueno, gracias. Luis Muecay Arcos. Luis Muecay Arcos, actor, coreógrafo, director escénico, humorista y promotor cultural ecuatoriano, verdadero precursor de la danza contemporánea y del teatro del movimiento en Guayaquil. Luis Muecay, en 1988, fundó Sarao, asociación artística de la cual es subdirector. Sarao ha creado y difundido más de una centena de obras de teatro y danza que integran el patrimonio artístico de Guayaquil en la actualidad. Fue director de la Escuela de Danza perteneciente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas entre 1991 y 1994, director del proyecto escénico en el Parque Histórico de Guayaquil entre el 2001 y 2003, director del proyecto artístico Creando un Público, ubicado en la Plaza del Centro Cívico. Lucho Muecay exhibe entre sus creaciones a dos personajes representativos de Guayaquil, Manuco y la profesora Norma Lixta. Si bien es cierto, es autor de innumerables obras de teatro, es de resaltar que en todas ellas se expresa la idiosincrasia y la visión cultural del hombre urbano de Guayaquil, situaciones, personajes, tradiciones y costumbres de la ciudad. El 9 de octubre, el video que estábamos viendo es de las redes sociales, que tú me lo compartiste, tanto de Sarao como me imagino de la alcaldía, de ahí lo tomamos para compartirlo. ¿Y cómo te sientes de ver esto? Bueno, ahorita, mira, ya desde el 9 de octubre verlo me emociona porque fueron sentimientos muy encontrados también, ¿no? Primero la sorpresa y el gusto, la emoción de saber que a través del alcalde, de la municipalidad, la ciudadanía es la que me premia, ¿no? Y es un reconocimiento que, bueno, a lo mejor uno no lo espera. O sea, alguien dijo que cuando ya comienzan a hacerle las estatuas, los monumentos y las medallas a uno ya está viejo. Pero bueno, pero me da mucho gusto. ¿Sabes por qué? En primer lugar, porque creo que si una municipalidad se preocupa de, entre empresarios, gente que hace labor social, también reconocer el trabajo que hace un artista, es reconocer el trabajo de todos los artistas escénicos de la ciudad. Es decir, yo, con toda la sinceridad del alma, creo que lo recibí en nombre no solamente de mi agrupación, que es Sarao, la que fundé hace 35 años, sino también en nombre de todas aquellas personas que conozco en el teatro, en la danza, en la música, y que me han acompañado, ¿ya? En tantos proyectos, en tantas locuras, en tantas trayectorias. Entonces es un reconocimiento, bueno, a través de mi persona, a todos ellos también. Esta no es la única, de todas formas, el único reconocimiento que has tenido a lo largo de tu trayectoria y de tu vida. ¿Qué más has recibido y cómo
Date el gusto de contarnos, porque no siempre uno puede como darse el espacio de esto, ¿no? De conversar. ¿Qué otros espacios te han dado o te han permitido mostrar el trabajo que haces dentro de tu trabajo? Tú estás produciendo, tú estás escribiendo, tú estás promoviendo, o sea, tú eres el que estás invitando a la gente a que vaya a ver las obras que haces, al equipo que trabaja contigo, y siempre estás ahí, ¿no? Como con la mochila de la promoción y todo, pero en estos otros momentos es cuando la ciudad o ciertos exponentes del país incluso dicen, mira, ya llegó la hora de reconocer a esta persona por el trabajo que ha hecho. Tú tienes un listadito más o menos importante. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, algunas cosas. Bueno, algunos premios, los primeros reconocimientos fueron en México por el trabajo coreográfico. Yo gané 2 veces el premio Bellas Artes de Coreografía. Luego aquí, recuerdo que cuando iniciamos con Sarao gané también el primer premio de la Casa de la Cultura, también en coreografía, con una obra que ya también se volvió emblemática. Sí, tengo algunos reconocimientos. Por ejemplo, tengo la presea José Martínez Queirolo, otorgada por la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, también por mi trabajo artístico. También tengo la medalla al mérito cultural y educativo por el Estado ecuatoriano, hace muchos años, en la época de... En el Ministerio de Cultura. Uh-huh. Y también se me entregó la condecoración Juan León Mera por mi trabajo teatral. En Quito fui considerado el taita de la danza. Así, ¿de verdad? Sí, así se llama sí, o sea, aquellos claro, los antecesores, o sea, ya me considero taita de la danza. Ahora y me sí aplica lo que me estás diciendo. Ajá. Y bueno, ¿qué más? Una de mis obras fue considerada entre las 14 obras emblemáticas de coreográfico, se llama el Canon de la Danza Ecuatoriana. Se reunieron los coreógrafos y seleccionaron aquellas danzas, aquellas obras que ameritaban estar en este canon representativo, y fue publicado en un libro, obviamente. Pues han sido muchos, y aunque parezca así de muy cursi, el verdadero reconocimiento lo recibo cuando tengo una sala llena, uh-huh, o medianamente llena, y la gente ríe conmigo, o la gente se emociona conmigo. Cuando veo la satisfacción de los bailarines y los actores que organizan su trabajo alrededor de indicaciones mías. O, por ejemplo, ahorita vengo de una clase en el estudio Paulsen, cerrando el 4º módulo, obviamente, de enseñanza de mi asignatura, que es cuerpo escénico, y hicimos una evaluación entre yo hacia ellos y ellos hacia mí, porque me encanta también que me evalúen. Y venía cruzando el puente, mirando el río Guayas, y decir, vaya, o sea, esas son las satisfacciones pequeñitas que se vuelven inmensas, ¿no? Gente agradecida, gente que dice, hoy aprendí, gente que de repente esa tercera parte de la pedagogía dice, ya me di cuenta que así era, ya sé para qué me puede servir esto. Entonces son esas satisfacciones que, bueno, no tienen una medalla o un diploma, pero tienen una sonrisa, un rostro agradecido. ¿Y cómo son esas clases tuyas? Pues son muy exigentes, o sea, son full cuerpo escénico. Sobre todo me gusta que los actores sepan que en el movimiento está la base de la conducta corporal, y que el público lo que ve, mucho más allá de una dramaturgia y de un texto hablado, lo que ve es conducta corporal, un cuerpo que se mueve, que baila, independientemente de que sea un bailarín o sea un actor. Entonces los sistemas pedagógicos míos los he dividido tanto para actores como para bailarines, porque me he desarrollado en ambos ámbitos, ¿no? Pero me gusta ver. De aquí me voy a un ensayo, y entonces también siempre me despierto con la expectativa de saber qué va a pasar en el ensayo de hoy, hasta dónde la prodigiosa imaginación nos va a llevar. Claro, o sea que tu día realmente y tu vida es muy dinámica, y tu cuerpo siempre se mueve. Sí, aunque ya no se mueve como antes. ¿Verdad? Sí, has visto como un cambio en ese sentido, a pesar de tu alto entrenamiento. Ya no estoy en el escenario como bailarín, por ejemplo, pero me gusta obviamente coreografiar.
Claro. ¿sí? Estoy un poco, yo creo que tuve esa iluminación divina de decir, mira, también entrale al teatro bien, porque el cuerpito para bailarín no te va a durar mucho. O te va a durar hasta cierta Más época. o menos, ¿cuánto dura el cuerpo de un bailarín? Depende, oye, porque Sí. hay bailarines que cuando más maduros están y sus cuerpos, por ejemplo, yo conozco bailarines que tienen 50, 60 años y siguen bailando, ¿no? Es una cuestión obviamente no solamente de persistencia, sino también de cuidado en su salud. Claro. ¿sí? Ajá. Cuidar el cuerpo, Sí, cuidar los así músculos, es. las articulaciones, los hábitos, todo. Los todo. hábitos, Sí, sí, hábitos, realmente. Eso en términos de tú proyectándole a los otros lo que tú eres y fuiste, es decir, transfiriendo todo tu conocimiento artístico en el ámbito educativo. Y ahí, ¿cómo te sientes? ¿Qué, cuando tú estás ahí enseñándole a los alumnos, qué ves? ¿Qué está pasando con esos jóvenes que están aprendiendo a hacer lo que tú siempre fuiste también? Yo pienso que la mayor virtud que puede tener un maestro, un docente en la pedagogía es ser generoso. Y bueno, es una generosidad que no solamente viene por una técnica que uno ha aprendido o por un método, un sistema, sino también por principios. O sea, yo siempre recuerdo que había gente en mi casa, bien mayorcita, mi mamá en este caso, que me decía, nunca te quedes con nada, entrega todo. Entrega todo. Porque no te vas a llevar nada. Uh-huh. O sea, entrégalo porque es... Y después comprendí obviamente que era una forma como de reproducirse uno, ¿no? Claro. De multiplicarse. Es decir, finalmente uno cuando ya no esté aquí va a ser un recuerdo. Uh-huh. Entonces tiene que ser un recuerdo muy vivo. Sí, como ese dicho, dejarlo todo en la cancha. Exactamente. Tú lo dejas y todo mira, en es el lo teatro. que yo le digo así, igualito. Y a veces hago comparaciones con los atletas de las canchas, con mis actores, con mis bailarines. Y yo les he dicho, mire, aquí el juego es entrando a jugar. La técnica ya la aprendimos, ya sabemos, tenemos aspiraciones, sabemos por quién jugamos, qué estamos jugando, pero el es aquí y ahora en el escenario. Entonces hay que dejarlo todo en el escenario. Así igualito como lo acabas de decir en la cancha. Hay que dejarlo todo en la cancha. Todo en el escenario. Sí, además uno nunca sabe cuándo fue... cuando es un día de aprendizaje más, uno no sabe quién te está viendo al otro lado, tú no sabes si es el último, o sea, hay tantas cosas, tantos motivos para dejar todo en la cancha. Sí, ajá. ¿Cierto? Sí, siempre me dicen que a veces soy un poquito desesperado, que ando muy acelerado. ¿Sabes? Pero no tengo otra manera de ser. Te quiero decir algo, me llama la atención que cuando voy a tus obras me muero de la risa porque te escucho reírte de las bromas que están diciendo los actores por enésima vez para ti. O sea, yo como público la estoy escuchando por primera vez y yo me río, pero atrás que estás tú, escucho tu carcajada, pero obviamente esto ha pasado cuántas veces, previas a un estreno, ¿cuántas veces pudiste haber escuchado una broma de un texto tuyo? Uy, depende de la temporada, pero yo he escuchado decir 40 veces textos, la misma broma, claro. 8 igual veo y te ríes. Sí. Me muero de la risa de escuchar eso. Es como un termómetro que me va diciendo si yo me sigo riendo a pesar de haberlo visto tantas veces. El que primera vez lo va a ver lo va a recibir con una percepción sumamente alerta. Claro, como de factor sorpresa. Claro. A pesar de que tú no tienes el factor sorpresa, igual te ríes. Claro, la sorpresa es obviamente cómo lo maneja, porque no todos los días son iguales. ¿Cómo lo maneja el actor? Los actores siempre son así como si fuera la primera vez. Es otra de la frase que los directores y los profesores sabemos decir. Hazlo como si fuera la primera vez. ¿Ya? O sea, ese sentido de improvisación no es para corregir cosas, sino para ponerlo siempre en un estado de alerta, de juego, el personaje, la situación, la escena. Por eso es que las famosas frases de aquí y ahora, sí. es como se improvisa o cómo se actúa. Se actúa. Y en el arte funciona. En el arte funciona. Porque eres un ser lleno de como todos, de situaciones y de sensibilidades que seguramente hoy no serán las mismas de mañana, a pesar del mismo texto, del mismo ensayo y de las mismas circunstancias. El actor igual tiene su propio mundo. Sí. Claro. Independientemente de cómo llegue al teatro, a la sala, su estado anímico, independientemente de su estado anímico, tiene que volver a trabajarlo. Tiene que volver a reponerlo, tiene que reinventarlo esa noche. Claro, hay cosas que están sumamente ya aprendidas, por eso son los ensayos, ¿ya? Pero es, como te dije, como si fuera la primera vez, tienes que estar reinventando siempre lo ya creado.
lo haya Oye, inventado. Lucho, cuando eras así pequeñito... Ya comenzamos. Comenzamos con el pasado. ¿A quién veías así con ilusión? Que mirabas así, que mirabas hacia arriba y decías, wow, qué trabajo admirable, increíble. Sí, yo tengo, cuando yo era muy pequeñito y entraba recién la televisión en blanco y negro aquí en Guayaquil, teníamos la típica caja grandota que no había ¿cómo es? Control remoto, sino que uno tenía que levantarse, cambiar el canal y regresar a sentarse. O decirle al de al lado que se levantara. Cámbiame el canal. Pero yo me acuerdo que por las noches, creo que en un canal de televisión pasaban las películas de Charles Chaplin, ¿sí? Y yo era muy pequeño, entonces yo no podía comprender el blanco y negro de las películas, el antes y el después. O sea, después ya supe quién era pero a mí, como un niño, me llamaba la atención de que alguien nos podía hacer reír porque lo veíamos en familia, ¿ya? Nos podía hacer reír con su cuerpo, con sus disparates, con sus historias, ¿ya? Toda mi familia en la sala, porque tú sabes que el televisor estaba en la sala. Ahí, claro. Como el teléfono. Sí. O sea, no teníamos celulares ni teníamos el televisor en el cuarto, ¿ya? El televisor estaba en la sala y nos reuníamos con mi familia en la noche y era una risa en conjunto. Entonces yo como que iba aprendiendo de todo eso, ¿no? Luego veía los programas ya cuando iba ya la televisión un poco más en color, a Lucy Ball, por ejemplo, que es una de mis actrices favoritas. O sea, aprendí tanto de ella, ¿sí? De Carol Burnett, del show de Carol Burnett, o sea, de los cómicos latinoamericanos también, Pepe Biondi. Bueno, la gente que tiene más o menos mi edad se sabrá de esto, ¿no? Pero aprendí también mucho más del cine y de las series de televisión, porque no era muy asiduo al teatro. El teatro presencial. Pero cuando yo fui a los 8 años a ver la primera obra de teatro en el Ágora, en una salita muy rústica, estaban poniendo en alta mar una obra adaptada por José Martínez Queiglolo. Además que fue en condiciones de que mi hermana me llevó para que le dieran permiso para salir con su enamorado, me llevó a mí, obviamente. Por supuesto, claro, si no, ella no tenía permiso. Como tenía que ser. Obvio. Pero me llevaron al teatro, o sea, me llevaron fue en el Ágora de la Casa de la Cultura. En el Ágora que quedaba en otras calles, no me acuerdo. Otro lugar. En otro lugar, por Junín, por ahí, no me acuerdo. Entonces, y me quedé sorprendido de ver la magia, a pesar de que yo a los 8 años ya tuve mi pequeño grupo de teatro, que también es una historia que la hemos contado en estos micrófonos por por muchas ocasiones. Entonces hubo mucha gente, y ahora yo creo también que yo tuve un incentivo a la imaginación, porque también, como lo he dicho muchas veces, mi mamá era del campo, vivíamos en el campo con mi papá ya. Los campesinos se reunían a la luz de la luna a tocar guitarra, a beber aguardiente, a contarse las mismas historias de una terror y otra vez, de siempre. Y yo era un niño también que aprendía de ese entorno, que era muy mágico, ¿no? Así, a veces era muy espacio como de Gabriel García Márquez, muy surrealista, en el campo, entonces con tantas leyendas. Entonces creo que por eso es que le pido siempre a la gente trabajar en primer lugar con la herramienta más poderosa que tenemos, que es la imaginación. Y de eso justamente se trata, fíjate, la charla de la profesora en este jueves. Y de eso vamos a hablar también. Y justamente estaba queriendo en este instante hacer la lectura oficial antes de irnos con música, para que podamos también, porque nos vas a acompañar un rato más en el programa. Gracias, ¿no? Gracias. Tú tienes Cuentos Claros, Chocolate Espeso, o de Cómo te comen al cuento en Ecuador, un monólogo de humor y terror con la profesora Norma Lixta, que de Norma Lixta ya hemos hablado muchas veces. Ha venido a esta cabina, ya también, a esta nueva no ha venido. No, y en Zoom también en pandemia. Ajá, es verdad, sí. Pero la última vez que pisó terreno de la radio fue en Carchi 9 de octubre. O sea que ya le toca a Norma Lixta venir en estos días a... sí, le voy a presencialmente, decir. Tienes que decirle que venga. Es que es difícil sacar a la señora. Es difícil, ¿no? No se deja. No, pero sabes que algo que vi en el video también es que no solamente reconocen, obviamente, por las obras que he escrito, y que tienen una profunda fuente, una fuente en la idiosincrasia de
de Guayaquil. Realmente yo soy un ser urbano, sí. Soy guayaquileño. Mis obras trabajan mucho con personajes, circunstancias, temas de aquí, pero que también veo en el video que la municipalidad ha sacado 2 personajes que también son parte ya de la historia de Guayaquil, Manuco y la profesora Normalista. Entonces eso vuelve muy, muy sensible también a un municipio, ¿sí? A una institución, a las autoridades que dicen, bueno, reconocemos que su creación, estos personajes forman parte también ya del patrimonio de Guayaquil. Uh-huh. Sí, como otros tantos personajes de otros actores. Claro, que se vuelven emblemáticos símbolos de la ciudad. Y esto justamente también me dio mucho gusto de que sea considerado así. Es decir, que no le teman a decir que el humor es capaz, obviamente, de incentivar la más alta imaginación o de hacernos llevar a pensar inclusive en los problemas más profundos, trágicos, tristes, serios, ¿no? Sí. El humor es así. Y son antídoto también de circunstancias dolorosas, de circunstancias duras. O sea, realmente el humor es necesario. El humor realmente es necesario a diario o cada vez que se pueda. Además, nosotros como latinoamericanos, ¿sí?, utilizamos el humor justamente para exorcizar todo lo terrible que nos puede pasar o nos está pasando. Yo creo que no es latinoamericano, yo creo que el ser humano. Y tú lo sabrás más por toda la historia que habrás estudiado sobre el humor, humano, ¿no? O sea, alguien bien dijo, la comedia de hoy es la tragedia de ayer. Exacto. Bueno, yo quiero que nos cuentes sobre este monólogo de humor y terror con la profesora Normalista, pero me voy a ir un momento a un corte. Claro, sí, ya. ¿Sí? Mucha palabrería, ¿no? Digamos música. Mucha palabrería, no. Tenemos la oportunidad de conversar contigo y escucharte, pero ya vamos a pasar a Normalista. Entonces ya pasamos a Normalista y para eso vamos a tener un corte musical y regresamos con más de Nuestra Lupa. Nuestro invitado de hoy es Lucho Muecay, quien tuvo tiempo de quedarse sentado aquí en el programa. Cuando siempre estás por ahí en el teatro, por Zoom, yo, Lucho, y tú, Clarita, por allá al fondo, sí. Hoy estás aquí. Así que nos vamos a escuchar algo de música. Quería recordarles o preguntarles si sabían que Avianca se despide del pasado y dice hola a una nueva historia. Le da la bienvenida a todos los viajeros donde las personas eligen volar como prefieren y pagan por lo que necesitan. Ahora, en Avianca, el cielo es de todos. Vamos con Dulce Locura de La Oreja de Van Gogh y les recomiendo que mientras escuchen a La Oreja de Van Gogh y se preparan para la conversación con Normalista, vamos a descargarnos nuestra aplicación de Banco Guayaquil para que puedan saber si ya pagaron agua, luz, teléfono o si tienen algo que pagarle a alguien y que tenga que ser de carácter urgente, lo pueden hacer por una transferencia muy rápida o por un efectivo móvil. Si ustedes ya dominan esa aplicación, entonces entren y si les hice acuerdo de un pago importante, aprovechen mientras están escuchando La Oreja de Van Gogh. Ya regresamos. 2 de la tarde con 42 minutos y mientras escuchamos música y las recomendaciones comerciales, Lucho y yo seguimos conversando y entre una cosa y otra terminamos en Margaret Thatcher. Pero hablando obviamente de la posibilidad de transformación que tiene Meryl Streep, porque comenzamos a hablar de la capacidad de transformación que los actores deben de tener en el escenario. No. Y la pusimos como ejemplo de manera coincidental, de mucha coincidencia. Tú y yo nos gusta Meryl Streep. Sí, sí. Estábamos hablando y para quienes apenas se conectan, estamos conversando con Lucho Muecay. No hemos logrado llegar al tema central. Llegamos todo el programa hablando de un montón de cosas y todavía no logramos hablar de la obra específica que ya vamos a abordar. Pero era eso, ¿no? Estábamos hablando sobre la importancia de la preparación académica, de la preparación de un actor, de un bailarín y como por ejemplo, cómo la preparación te permite ser versátil y diverso en tus personajes y no repetirte, no digo de Lucho, sino de cualquier persona que se dedique a ser actor y a generar personajes y ahí salió el nombre de Meryl Streep, sí. Como increíblemente esta mujer es altamente camaleónica, en donde inclusive puse en duda que ella fuera Margaret Thatcher, porque la dibujé como Margaret Thatcher, claro, y no como Meryl Streep. Duda, por ejemplo, después de verla en La Duda. La monja conservadora, luego de haberla visto también en donde ella también hizo lo de los dálmatas, ¿no? No, ella no es. Ella es Glenn Close. El diablo, sí. El diablo se viste de moda. Sí.
O sea, mujeres completamente y además su carrera es desde muy jovencita y te va mostrando toda esta como transformación, los puentes de Madison, puentes de Madison, una mujer y luego La muerte le sienta bien, que es una de mis comedias favoritas. Muy buena, qué bueno, muy ochentera, es ¿no? una de mis comedias favoritas, así. Sí, increíble. Pero bueno, pasando de Meryl Streep a Cuentos Claros, Chocolate Espeso, Anormalista. Y Anormalista, ¿qué es lo que pasa ahora durante todo este mes de octubre, arrancando jueves 26, 27 y 28? Mejor dicho, este es el único porque ya se acabó octubre. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con Normalista y el terror y el humor? Bueno, mira, Normalista, en este de Cuentos Claros, Chocolate Espeso, te voy a decir una confesión. Fue el primer tema que puso Normalista hace muchos años, muchísimos años, y se llamaba así justamente, Cuentos Claros, Chocolate Espeso. Te estoy hablando ya casi más de 25, casi 30 años. Fue el primer monólogo que hice en un lugarcito, ¿ya? Pero ahora lo hemos empleado justamente porque es el cuento como una forma de literatura, de narración corta, ¿ya? En donde ella los toma justamente para analizarlos, en clave de humor, ¿no? Entonces dice, bueno, la literatura tiene los cuentos, por ejemplo, tiene cuentos que son heredados, como el de Cuento de Caperucita Roja, pero ella, entre comillas, lee un cuento que sus alumnos de la Escuela de Literatura han hecho de Caperuchita Colorada, que es una caperuchita muy guayaca, que vive en un barrio donde no ha llegado la regeneración urbana, ¿ya? Y entonces, pero lo cuenta igual con el mismo terror que es el que Caperucita Roja, porque en el fondo es un niño que nos contaban para dormir. Y Normalista dice, pero ¿cómo después esa información de que un globo la secuestra, que se come a la abuela, que la sacan de la barriga, ¿ya? Entonces con esta historia de que le engaña vestida de la abuela y todo eso, es un cuento de terror realmente, claro, ¿no? Claro. Y nos lo contaban para hacer dormir. Increíble. Claro. O los cuentos, por ejemplo, nuestros, como el de Abdón Calderón, El héroe niño, que los hemos oído como por generación en generación, que independientemente de que se trató de un respetable prócer de la historia, no es cierto que agarró el lábaro patrio en la falda del Pichincha primero con una mano con la otra y después salió corriendo faldas abajo del Pichincha gritando ¡Viva la patria! O sea, llegó al centro de Quito, ¿no? Todo eso en clave de humor, justamente. Y está también obviamente el cuento del gallo pelón, que es el que decía, ¿quieres que te encuentre el gallo pelón? Que era un juego en la noche para hacerte dormir también. Y el cuento del pavo. No lo sabía que era para hacerte dormir. Sí. En cualquier hora del día me llegaba ese cuento. Pero en la noche lo contaban, pero es para que para medirte la paciencia. Sí, para que si mejor me duermo para que que se acabe esto. O por ejemplo el pavo que ¿cómo es? El cóndor que se creía pavo y que había nacido equivocadamente bajo una gallina. Ajá. Entonces, bueno, cuentos así, ¿no? Entonces, justamente por la bruja, el día digo, vamos analizando esos cuentos que siendo terroríficos en el fondo, nos los contaban para niños. Y hay una frase de un psicólogo, que dice: los cuentos a los niños los hacen dormir, pero los adultos hacen que se despierten. Porque al final es una reflexión de que independientemente de todo está la imaginación, ¿no? Y como dice Normalista, siempre que empieza alguien diciendo había una vez, las cosas vuelven a estar en su lugar. ¿Verdad? Sí, y además nos lleva al pasado. Bueno, Normalista tiene una personalidad. Quienes no conocen a Normalista, que no creo que sean muchos, porque primero es de antaño, Normalista, sí, y segundo, sí. ya has contado de edad mucho. Enigmática. Ah, ¿es de edad enigmática? Mira, ella, entonces, ¿cómo se comporta ella? Porque la profesora pues corrige y todo, pero en estos cuentos de humor y de terror, ¿qué hace? ¿Cómo el público se siente con ella? Bueno, ella dice que ya abandonó el viejo método de la paloterapia, que era cuando nos castigaban con palmetas, reglas o nos hacían parar en una esquina, ¿ya?
por la cuentoterapia, justamente, ¿no? Porque ella dice, más vale un cuento mal contado que un palazo bien dado. O sea, causa menos estragos en los niños, ¿ya? Claro. Que le cuenten mal un cuento, ¿sí? Y que un palazo bien dado. Al final hace la reflexión de que hay cosas en nuestra cotidianeidad que son como cuentos, que nos gustan que nos coman al cuento a veces, inclusive de una manera. Por ejemplo, ella dice, ¿saben por qué los políticos son los que más nos comen al cuento? Porque realmente no les importa solucionar de verdad los problemas, sino ya no viviéramos el cuento. El cuento. Sí, el cuentacuentos. El cuentacuentos. Entonces Norma Lixta, ella se cambia el chip, o sea, ella dice, ahorita yo ya no estoy para andar regañando a nadie, voy a hablar sobre estos cuentos. Sigue siendo firme y exigente, sigue siendo firme y exigente, ¿no? Sí. Ajá. Y la gente está de inicio a fin carcajeándose. Bueno, y reflexionando, sí. Porque Norma Lixta tiene sus reflexiones. Siempre. Ella arranca por ahí con algo y termina siempre conectando con las emociones de su Claro, y haciendo espectador. Obviamente porque es importante incluir el humor, y sobre todo el humor en familia, en la vida diaria, ¿ya? No solamente el escénico, sino también o de aceptar las cosas con humor, ¿no? O sea, no podemos vivir bien riéndonos siempre, pero tenemos que, después de todo, echarle una bañadita de humor a las cosas tristes, feas. Sí, porque el humor sirve para exorcizar aquello que nos es ingrato, a veces, ¿no? Totalmente. ¿Quiénes son los que deberían estar en esta presentación, Lucho? ¿Tu público, más o menos desde qué edades? Bueno, mira, ahora siempre es un público que me sigue desde que teníamos el Centro Cultural Sarao ya en la Kennedy, y ya tiene obviamente cierta edad, y que después de la pandemia inclusive que es un público ya adulto mayor que ya no salía, y luego con lo de los miedos, pero que lo estamos recuperando porque la sala de La Bota, que es donde se va a presentar, sí, tiene su estacionamiento, y además ahora ya han abaratado el costo del parqueo. Ah, ¿sí? Sí, mira. Sí. Ahí me parqueaba para ir a la otra radio, fíjate. Fíjate, sí. Estaría ahora más barato ahora. Mira tú, cierto. Que, claro, era cerca. Ahí me quedaba, sí, y era chévere porque me paseaba, me caminaba esas callecitas, entonces veía mucha cosa antes justo de entrar al aire. Claro. Veía la paloma, el señor del centro, el que estaba cogiendo los chicles, el de al frente, los chicles caramelos, porque un pedacito del centro me llevaba un par de cuadras. Sí. Entonces mira, ahora hay algunas de estas personas adultas llevan obviamente a sus hijos. Y entonces estamos como recuperando también. Deben de ir todos, obviamente. Y en familia, lindo. Sí. Niños tan pequeños no, porque de todas maneras creo que una hora 15, una hora 20 no la resisten en la noche. Pero sí, jóvenes de 12 años para arriba, ya, yo les aconsejo que los jóvenes de 12 años para allí vayan acompañados de sus papás para que les puedan explicar a ellos todo lo que están viendo. Claro, para que expliquen el antaño. Ellos no, los chicos lo explican a veces. A los papás. A los papás. Tampoco así, Lucho. No, es una broma que le hace también la profesora. ¿Ah, sí? Sí, qué bueno ver tanto joven aquí, así los adultos le pueden salir bien explicados. Explicaditos. Bueno, esto va a ser en la Sala La Bota, Malecón del Salado. Esto es jueves 26, viernes 27, sábado 28 a las 8 de la noche. ¿Cómo sientes esa zona a esa hora? Me gusta preguntarlo para que las personas sepan cómo está. Con la pandemia bajó bastante, con lo de la inseguridad también. O sea, es el cierto, movimiento, sí. Pero nosotros ventajosamente la profesora convoca, mis personajes convocan y la gente va. Sí van, qué y bueno, siempre termino diciéndoles vayan, no es posible caminar los actores sin la mano del público. Sí es cierto que hay ciertos temores, pero hay que vencerlos porque si no nos dejamos, nos caemos al vacío completamente, nos paralizamos, ¿no? Sí. Oye, sí, es jueves, viernes y sábado. Me gustaría rifar unas entradas. ¿Se puede? Se puede, claro. Buscámonos un método. Mira, obviamente. Pues aquí tenemos un celular en cabina donde la gente puede escribir y ahí hacemos el sorteo. Entonces lo voy a decir ahorita. 099-300-888. Okay. O quienes nos escriban también en las redes sociales de Radio Centro, porque nos están viendo en el Facebook de Radio Centro o en este WhatsApp o en cualquier red social que nos escriban, que
¿Qué quisieras que pusieran? Normalista, yo normalista, sí, normalista. Claro, y que sea, por ejemplo, bueno, vamos a estar viernes, sábado, jueves, viernes y sábado. Entonces podríamos rifar 2 entradas por día. Okay. Entonces, no sé el orden que vaya llegando, las 2 primeras para el jueves, las 2 primeras para el viernes. Listo, y ahí ya. Nosotros te porque yo tengo que dejarlas en taquilla, ¿no? Yo tengo que dejar esas entradas en taquilla con el nombre y el número de cédula, ¿no? Entonces, aquí don Lucho Muecay nos acaba de regalar unas entradas para esta obra de jueves, viernes y sábado. Escriban al 0999-300-888. Voy a repetirlo. 0999-300-888 y digan, yo quiero entrada, yo quiero normalista, y ahí van a los primeros que llamen. Los primeros. Ya Lucho dijo entonces que los primeros que escriban o llamen, porque estamos también en las redes sociales. Y para quienes no se lleven esas entradas, de todas formas estamos con Cuentos Claros, Chocolate Espeso o de Cómo te comen el cuento en Ecuador, el monólogo de humor y terror con la profesora normalista. Esto es un espacio que promueve el Centro Cultural Sarao, que invita a esta nueva temporada. Hoy ha estado con nosotros Lucho Muecay, a quien invitamos siempre para las buenas conversaciones y para que recordemos la importancia de reír, del arte, del presente, del futuro y del pasado. y como tú nos dijiste, del aquí y el ahora. Lucho, si alguien quiere reservar, también puede hacerlo, y es en las redes sociales de La Bota, ¿cierto? En las redes sociales de La Bota o en las redes sociales de Sarao, Sarao GYE. Ahí están compartiendo todos nuestros reels, las promociones están allí. Hay una promoción inclusive, ¿sabes qué? Que si van en pareja, el precio de la entrada es de $20, pero si van en pareja son 30. Ah, ok. Ajá. Entonces vale la pena promover. Sí. No, me encanta porque a veces se arman grupos, porque van y llevan gente nueva para que, así entre comillas, victimizar a los novatos, y los llevan porque saben obviamente de la dinámica que tiene el monólogo, que es muy interactiva, muy de romper la cuarta pared, de interactuar, de preguntar. La profesora es así. Yo los invito cordialmente, o sea, a que nos acompañen este jueves, viernes y sábado en La Bota, 8 de la noche. Y que pasemos un lindo momento, nos tomemos fotos, o sea, que sigamos considerando al teatro como un convivio, en donde todavía es un lugar de encuentro, de poder abrazarnos, de poder conocernos, y bueno, con la gente que ya nos conocemos, reconocernos. También chévere decirle, por ejemplo, a un amigo o a los amigos, oigan, vamos al teatro juntos y después vamos a comer a veces lado. Se arman unos grupos, se van unos grupos hermosos. Lucho, te agradezco haberme acompañado hoy en La Lupa. Gracias, una tremenda compañía. Clarita, qué bueno que te levantaste así, te despertaste, tomaste tu café y dijiste vamos a La Lupa, ¿valió la pena? Cuando yo, como te lo digo otra vez, cuando yo tengo entrevista contigo, lo primero que me digo, hoy tengo con Clarita, y además porque me gusta, realmente me gusta obviamente esa posibilidad de conversación, esa calidez con la que converso contigo. Y es que conversamos con la audiencia, eso es lo chévere, que están ahí todos como conversando. ¿Tú sabes cuántas personas están respondiéndote, contestando? O sea, y uno no sabe qué está pasando al otro lado, pero ahí están todos nuestros oyentes escuchando. Sí, entonces, y después me dice, yo lo escuché en La Lupa. Entonces, mira, si ves que sí te lo eso dicen. También digo, perfecto. Que vean, eso es La Lupa, que hay que volver. Quiero compartirles una información también que puede ser de interés. Hoy hay un conversatorio, repito, que se llama Educación Emocional, hábitos para prevenir riesgos en niños y jóvenes. Detrás de cada consejo valioso hay una historia de dedicación y experiencia. Son panelistas invitados a este conversatorio como María Gabriela Otati. Ella es psicóloga clínica y facilitadora de disciplina positiva. Ella tiene estudios de orientación familiar. Ella pues va a estar siendo la panelista invitada. También Gino Escobar, que es psicólogo y coordinador de la Unidad de Salud Emocional Municipal, será panelista también de este conversatorio, así como Úrsula Estrengue, psicóloga y concejal de Guayaquil. Ella también es comunicadora, además una maravillosa persona, amiga, ¿cierto? Gran ser humano. Úrsula es muy especial. Ella tuvo mucho que ver justamente en esta condecoración, porque era la que dirigía, era el directorio parte del directorio de PCEAS y algo así. Mira qué lindo. No, Úrsula, ella tiene un lugarcito en el cielo, es muy linda. Parte del conversatorio también será
como panelista invitada Lourdes Vélez, es psicóloga y educadora, es terapeuta emocional y psicopedagoga. Entonces, para resumir un poco esta información o esta invitación que hace el Malecón 2000 y Cine Malecón, es conversatorio educación emocional, hábitos para prevenir riesgos en niños y jóvenes, un tema que creo que es muy relevante. Y pueden tener más información en las... mira, ahí lo estamos viendo también en la pantalla para quienes nos siguen, para que puedan tener más información en las redes sociales de Malecón. Ahí están los perfiles de todos los que están programados para hoy en este conversatorio. Así que un dato cívico y ciudadano para compartir. Nos estamos despidiendo. No me queda tiempo ya mucho para el cuento periscópico. Los cuentos te los voy a dejar a ti para el jueves, viernes y sábado. Perfecto. ¿Te parece? Y bueno, hacer un compromiso para vernos otra vez, para contarte del nuevo proyecto que estamos elaborando en el estudio Paulsen. ¿Titular? El titular se llama Platero y nosotros. Es la adaptación que estoy haciendo del libro de Platero y yo. ¿Cuándo va a ser eso entonces? El próximo mes estrenamos. Así entonces, que así el se próximo queda. mes volvemos a tener una conversación de Platero y yo voy a desempolvarlo. Te cuento que es un libro, claro, me imagino que muchos de los que nos escuchan también lo tuvieron en su mesita de noche cuando eran chiquitos. Claro. Pero hay que volverla a tener cuando somos adultos, dijiste, ¿no? Sí, Un libro para grandes. Es un libro para grandes que nos recupera la niñez. Así que esa conversación está pendiente. Ya vamos a agendar esa nueva entrevista. Lucho, gracias por tu compañía. No, a ti, Clarita, y gracias a todos ustedes, querido público, muchísimas gracias. Y nos despedimos con esta información, y es que si ustedes se ponen a buscar porque quieren un viajecito, se van a dar cuenta que Avianca cambió. Dice hola a todas las formas de volar, con más de 70 destinos, solo debes elegir la silla y el destino. Ahora en Avianca, el cielo es de todos. Nos vamos. Mañana los espero aquí de 2 a 3 de la tarde. ¿Se puede disfrutar más de algo que de este espacio de 2 a 3? No, o sea, no. Y si es que se puede encontrar otro lugar, hay que buscarlo con una lupa. Con lupa. No, pues todos los caminos te llevan a Roma. Adiós. Esto fue La Lupa con Clara María Reyes.